Campeones, hoy del Caribe colombiano para el mundo, arroz de coco. El primer paso para que este arroz nos quede hecho una delicia, necesitamos un coco bueno. ¿Cómo sabemos? Que suene de esta forma, así que tenga agua. Si no se escucha así es que está malo. Para iniciar entonces hay 3 huecos, vamos a abrir uno de ellos. Es principalmente este. Vamos a hacerlo entonces con un cuchillo o si tienen un sacacorchos. Lo introducimos acá. Necesitamos entonces la ayuda de un colador para colar el agua. Si no les gusta de esta forma, hay una técnica mucho mejor. Ustedes van a coger un cuchillo de un tamaño considerable y le van a dar un golpe por todo el centro, por el reverso del cuchillo, así. Empiezan a darle golpes. Perfecto, voilà, miren. Esta agua no la vayan a botar. Y aquí es perfecto entonces el dato curioso del día de hoy. ¿Sabían que esta agua aporta gran cantidad de electrolitos? Entonces es perfecta para deportistas de alto rendimiento o aquellos que hacen deporte ocasionalmente. Bueno, para sacar entonces la fruta, la carne del coco, no vayan a utilizar un cuchillo y no se pongan a hacerle esto así porque es peligrosísimo. Más bien ayúdense de una cuchara y por estos extremos empiezan a introducírsela y empiezan a sacar el coco. O la técnica que me gusta más a mí es coger un martillo y trozarlo. Vamos a ver cómo se hace. Mientras vamos retirando entonces el coco de la corteza, vamos entonces echándola en la licuadora. Mucho cuidado, no la dejen con corteza porque se les daña la licuadora. Y a lo que vamos depositando entonces vamos a coger 2 cucharadas de panela, así. La vamos a verter en un recipiente de esta forma. Y con un poquito del agua de coco que nos sobró, la remojamos para que esta se vaya diluyendo. Para después agregarle el arroz. Vamos dejándolo ahí. Y mientras tanto vamos agregando el coco ya listo. Le agregan entonces un poquito de la misma agua del coco. Lo que vamos a sacar en esta preparación será la leche de coco. Colamos entonces nuestra leche de coco. Una vez colado el coco, va a quedar más o menos esta cantidad. Vamos a guardarlo para después volverlo a licuar. Esta es la cantidad de leche de coco que nos queda. Vamos entonces a llevarla al fuego hasta que el agua se evapore y esto nos quede de un color caramelo café para después hacer el arroz. Así va quedando nuestra panela mientras se diluye, va muy bien. Entonces, mientras se va calentando nuestro leche de coco, vamos otra vez a depositar el coco rallado. Y le agregamos la siguiente cantidad de agua. Yo voy a utilizar 2 tazas de estas de arroz, por lo tanto hay una regla muy popular que son 2 de agua por 1 de arroz. En este caso entonces voy a utilizar 4 de estas. Las agregamos. Vamos ahora sí a licuarlas nuevamente. Colamos nuevamente el agua. Recuerden entonces que en la caja de descripción están todos los ingredientes y la descripción detallada de esta receta. Sé que muchos de ustedes en este momento estarán diciendo: Beta, ¿qué hago entonces con este ripio de coco y con el agua de coco? La solución es simple. Con el agua de coco pueden hacer una rica vinagreta. Y con este ripio, lamento decirles que realmente no se puede hacer mucho porque ya lo hemos licuado 2 veces y el sabor prácticamente se ha perdido. Ustedes al degustarlo lo encontrarán algo muy insípido. Lástima. En este preciso punto lo van a empezar a dejar a fuego medio, lo pasan de alto a medio. Una vez esto se ha sofreído en este punto, agregamos el arroz, lo mezclamos. Agregamos unos 100 gramos de uvas pasas, opcional, si ustedes no quieren no las agregan. Y el agua que hemos licuado. Mezclamos esto nuevamente. Una cucharada rasa de sal o 3/4 de ella. En caso de que no hayan hecho esto con la panela, agregan 2 cucharadas de azúcar morena o azúcar blanca. Finalmente lo revuelven y lo dejan a fuego alto. Lo dejan destapado hasta que esto se empiece a evaporar. Ya le digo en qué punto y después la tapamos. En este punto cambiamos la llama alta por llama media. Y lo tapamos durante unos 15 minutos.
Bueno, llegó ahora sí la hora de servirnos. Vamos a ver qué tal nos ha quedado. Campeones, muchas gracias por ese apoyo que me han dado. Ya somos cerca de 1000 suscriptores. Espero que esta receta les haya gustado. No olviden entonces dejar sus comentarios, darle like, suscribirse, etc. Nos vemos entonces en un próximo video y en Barranquilla me quedo.